Pues proseguimos en este primer viernes de esta cuaresma del año 2021, en que efectivamente pues el tema donde lo dejamos el pasado viernes, la última charla que tuvimos, pues quedó en un punto como muy interesante, ¿no? Y estábamos viendo cómo el salario del pecado es la muerte. Esto es así, ¿vale? Y en este momento de cuaresma, con todo el sentido de conversión que tiene la cuaresma, pues esto tiene su máximo sentido, ¿no? Su máxima razón. Vamos a empezar recordando, porque encaja perfectamente en lo que estamos viendo de la carta a los romanos, un pasaje que es de sobra conocido por todos, ¿no? Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el principio del capítulo 12. Vale, pues en este principio nos encontramos que la historia es cuando David, ¿no?, ha pecado y el profeta Natán le visita y le cuenta una historia, ¿no? Y diréis, ¿y por qué no nos vamos a centrar ahora en esto? Pues mira, te lo voy a contar, os lo voy a contar. ¿Qué parte tenemos nosotros, los creyentes, en esta reprimenda que nos ha lanzado aquí Pablo, ¿no?, en esta especie de bronca total, porque nos acaba de echar una pedazo de bronca impresionante en la parte anterior de la carta, ¿no?, hasta donde hemos llegado? Según hemos venido diciendo, en efecto, da la impresión de que nosotros tenemos muchas veces el papel de acusadores y somos así, ¿no? Somos así de absurdos y así de incoherentes, pero suele ser, ¿no? Y Pablo, con sus palabras, lo que intenta hacer es arrancar de nosotros la máscara del rostro del mundo, de lo mundano, y también de nuestro mismo rostro. Y ha llegado el momento de ver y comprobar cómo la palabra de Dios lleva a cabo la segunda y más difícil operación, que es la de arrancar la máscara que solemos llevar en nuestro rostro. La Biblia nos narra una historia, es la que os estaba diciendo, ¿no? El rey David había cometido un adulterio, más o menos todos lo conocemos, ¿vale? Y para encubrirlo hizo morir en la guerra al marido de la mujer con la que él había cometido adulterio. De modo que tomar por esposa a la viuda de Urías, el soldado que él mandó matar, podía parecer hasta incluso un acto de magnanimidad, ¿no?, un acto de generosidad por parte de David, cuando en realidad lo que había hecho era ordenar que le pusieran en el peor sitio de la batalla para que fijo se muriera y que le dejaran solo. O sea, cuando le colocaran allí, nadie le cubriera, ¿no?, nadie le ayudara. Entonces, la historia quedaba hasta bonita. O sea, el soldado muerto por el rey, y el rey, en señal de agradecimiento, pues toma a su esposa viuda y se la lleva a él. Entonces, y dijo, pues qué estupendo y qué bueno el rey, ¿no? Qué hombre tan bueno, qué magnánimo, ¿vale? Cuando la realidad era otra, ¿no? Y bueno, lo que vemos aquí es pues una cadena de pecados: el adulterio, el intento de asesinato, el asesinato consumado, la mentira, la falsedad. Bueno, aquello era una cosa pues como una especie de todo seguido de pecados y descalabros. Bien, bueno, pues llega el profeta Natán, enviado por Dios, y le cuenta una parábola que el rey no sabía que era una parábola. Y le dice, mira, había en la ciudad un hombre muy rico que tenía rebaños de ovejas, y había también un pobre hombre que solo tenía una corderilla a la que amaba mucho y de la que sacaba su sustento y que dormía junto a él. Y llegó un huésped a la casa del rico. Este no quiso tomar de sus ovejas
sino que robó al pobre la corderilla y la mandó a matar para servir una comida al huésped. Y al oír este cuento, David se puso furioso contra aquel hombre y dijo: el que ha hecho tal cosa merece la muerte. Vive Dios que ese hombre debe morir, ¿no? Y entonces Natán abandonó de golpe la parábola y señalándole con el dedo le dijo a David: este hombre eres tú, ¿vale? Entérate que eres tú. Esto, como digo, lo podéis leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 y siguientes. Vale. Pues esto mismo, una cosa similar a lo que hace Natán con David, es lo que está intentando Pablo hacer con nosotros. Después de habernos arrastrado hacia una justa indignación y el horror por el pecado del mundo, por la impiedad, pasando del capítulo primero al segundo de su carta, como si de repente se volviera hacia nosotros, nos repite: ese hombre eres tú, ¿vale? Entérate, que el impío también eres tú. No empecemos a hablar de los impíos y la impiedad y lo mal que está el mundo y lo mal que están las cosas. Esto es muy típico, cuando en realidad somos nosotros los que estamos haciendo eso, ¿no? Bueno, leo el párrafo, ¿no? Romanos 2, 1, 3. Por tanto, eres imperdonable tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. Y tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, ¿piensas que escaparás al juicio de Dios? ¿Eres tan ingenuo? ¿De verdad lo crees? Esa es la pregunta que nos deja ahí Pablo, ¿no? Podéis leer este párrafo, Romanos 2, 1, 3. Se repite con frecuencia en este párrafo la palabra imperdonable o sin excusa, anapologetos, empleada arriba para los paganos, y no deja duda con respecto a las intenciones de Pablo. Quiere decirnos más o menos: mientras juzgabas a los demás, te estabas condenando a ti mismo. El horror que has sentido por el pecado, es hora de que empieces a dirigirlo contra ti. Entonces, este hombre eres tú, pues tal, ¿no? El que juzga, a lo largo del segundo capítulo, resulta ser el judío, que aquí, sin embargo, es tomado más que nada como un prototipo. Cuando Pablo habla de judío, judío significa en el lenguaje paulino el no griego, el no pagano, ¿vale? El que no es pagano, el que no es griego, se le considera judío. Es el hombre piadoso y creyente que, seguro de sus principios y en posesión de una moral revelada, juzga al resto del mundo y al juzgar se siente seguro. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces nos pasa eso a los cristianos viejos o a los que, bueno, esto también es muy típico de los recién convertidos, ¿no? Que parece que tenemos el monopolio de la verdad, de lo correcto, de la santidad, y nos permitimos ir por el mundo juzgando a todo bicho viviente y repartiendo por ahí absoluciones y condenas, ¿no? Y eso además lo hacemos sintiéndonos súper seguros y encantados de habernos conocido, ¿no? Nos falta que cualquier día digamos esto de: Sagrado Corazón de Jesús, confiad en mí, ¿vale? Esto, pues cualquier día puede suceder, que nuestra oración vaya por ahí. Quizá no la formulemos así exactamente, pero en el fondo el contenido del corazón, el sentido del corazón muchas veces es ese, ¿no? Estamos tan seguros de nosotros mismos, lo tenemos todo tan absolutamente claro, que no se nos pasa por la mente la posibilidad de, pues de pecar, de errar y de que estamos, primero, de que nos equivocamos en los juicios que hacemos, segundo, que ese mismo juicio es pecado, Dios no lo quiere, ¿no? Bueno, en este sentido, ahora mismo, judío, en lo que estoy diciendo, estamos siendo cada uno de nosotros. El grandísimo Orígenes, a quien yo tanto admiro, el gran Orígenes, llegó a decir que dentro de la Iglesia, quienes son interpelados por estas palabras del apóstol son los obispos, los
los diáconos, es decir, los guías, los maestros. Pablo ha sufrido en su propia carne este trauma cuando, siendo fariseo, se hizo cristiano. Y por eso puede hablar con tanta seguridad, indicando a los creyentes el camino para salir del fariseísmo. Desenmascara la curiosa y frecuente ilusión que tienen las personas piadosas y religiosas que se consideran como, ahora que estamos hablando tanto del COVID y las vacunas, como con anticuerpos, como inmunizadas contra la impiedad, ¿no? Algo así. Desenmascara esa ilusión, digo, que tienen las personas piadosas y religiosas, los perfectos, los guays, los estupendos, los buenos de esta película, ¿no? Que se consideran, pues eso, como inmunizados, como al amparo de la cólera de Dios. Como que la cólera de Dios nunca puede caer sobre ellos, ¿no? Nunca les va a pasar nada. Y esto les sucede porque tienen una idea clara del bien y del mal, porque conocen la ley y porque llegado el momento son maestros en aplicar la ley a los demás, ¿no? O de utilizar la ley del embudo. ¿Sabéis cuál es la ley del embudo? La parte ancha del embudo para mí y la estrechita para el otro, ¿no? Pues estos consideran que cuando se trata de ellos mismos, como os digo, están en una zona privilegiada, como que están en la parte de Dios y como que nada les puede pasar, ¿vale? Y por último, como cosa ya llevada al extremo, la bondad y la paciencia de Dios que tan bien conocen, siempre van a hacer una excepción con ellos. O sea, yo soy bueno normalmente y si un día meto la pata, oye, Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, pues va a tener compasión, va a tener paciencia, va a tener misericordia y fijo que me va a perdonar, ¿no? Esto es para que nos hagamos la idea, como si un padre estuviera reprendiendo a un hijo, ¿vale? Porque ha hecho algo mal, y otro hijo que ha cometido el mismo error, la misma transgresión, la misma culpa, que ha hecho mal la misma cosa, intentará granjearse la simpatía del padre, ganar puntos ante su padre y huir de cualquier posible reprensión, simplemente poniéndose a reñir también a su hermano. Y decir, bueno, a ver, chico, si tú hace un momento estabas haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pues algo así. Y esto es muy decepcionante, debe de ser muy decepcionante para Dios. El Padre canta a la mesa lo afirma así, ¿no? Que tiene que ser muy decepcionante para Dios porque Él espera una cosa distinta de nosotros. O sea, si yo soy un hijo un poco mejor que el otro, un poco menos despistado que el otro, pues espera de mí que cuando yo vea que están regañando a mi hermano, viendo la paciencia que Dios tiene siempre conmigo, voy a apresurarme a echarme a los pies de mi padre, confesándome yo culpable del mismo pecado, ¿no? O sea, se supone que la reprensión de mi hermano me tiene que dar luz también a mí. O sea, no ponerme yo a reprender también a mi hermano, sino escuchando la reprensión que recibe mi hermano, conocer yo mi corazón, reconocer mi error. O sea, entender que eso que le están diciendo a mi hermano, yo no estoy libre, no estoy exenta, ¿no? Que esa reprensión, pues también es para mí. Y dice Pablo, ¿desprecias acaso, Romanos 2, 4, 5, la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento?
Por el endurecimiento y la impenitencia de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez. Qué conmoción, qué terremoto interior se va a producir en nuestro corazón el día que descubramos que la palabra de Dios nos está hablando precisamente a cada uno, ¿no? El día que tú entiendas que esa palabra de Dios va derecha a ti, ¿no? Directa a tu corazón. Y que ese tú eres precisamente tú. O sea, que no se trata de tú y que me digas para otro lado, a ver si hay otro detrás. Esto, no, es para mí, para mí. O sea, esta palabra de Dios viene directa a mí y a mi corazón. No hay escapatoria en realidad. Si somos limpios y transparentes delante de Dios, lo bueno, lo sano, lo que tiene muchísimo sentido y más en este momento de Cuaresma es, pues, venirse abajo, ¿no? Caerse y decir como David, he pecado. O sea, si soy yo el que lo he hecho mal, ¿no? El que estoy metiendo la pata. He pecado. De lo contrario, se produce, si no llegamos a esa conclusión, el padre Cantalamessa dice que lo que se produce después, si no reconocemos, si no nos derrumbamos, si no nos venimos abajo y lloramos nuestro pecado, pues el padre Cantalamessa dice que la consecuencia es funesta, porque lo que sucede a continuación es que el corazón se endurece en su error, se endurece en el mal, en la impenitencia. La impenitencia se queda ahí como si dijéramos atascado, atrapado, anquilosado en su propia dureza y permanece impenitente. Leyendo a Pablo, leyendo ese capítulo 2 de la carta a los Romanos, una de dos, o salimos convertidos, ojalá, o salimos endurecidos. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos porque a mí se me ve mucho la especie, ¿no? Tiendo mucho a divagar. ¿Cuál es la acusación concreta que el apóstol hace contra los judíos piadosos? ¿Qué es lo que dice? O sea, ¿de qué les acusa? ¿Qué es lo que a Pablo le pone a 55.000 revoluciones? Porque es algo que ciertamente le enfada, ¿no? Le crispa, le altera. Pues lo que le pone frito, permitidme la expresión, a Pablo es que estos judíos piadosos hacen justamente las mismas cosas que ellos juzgan en los demás. Aquello por lo que condenan a los demás, ellos lo hacen, ¿vale? ¿Y en qué sentido las mismas cosas? Pues materialmente las mismas cosas, exactamente las mismas cosas, puede ser que también, ¿vale? Confrontar Romanos 2, 21, 14. Pero sobre todo las mismas cosas en cuanto a la sustancia, que es la impiedad y la idolatría. Son tan impíos y tan idólatras como los pobrecillos paganotes a los que están etiquetando, ¿no? Y a los que están condenando. Si la idolatría consiste en adorar la obra de nuestras manos, si la idolatría consiste en poner a la criatura en el lugar del creador, pues yo soy idólatra cada vez que pongo a la criatura, a mi criatura, a la obra de mis manos, a mis ideas, a mis principios, a mis planes, a mis conceptos, a mi mentalidad, a mí mismo, ¿no? Con todas las manifestaciones solapadas y difusas de mi yo, de mi ego, de mi voluntad, de lo que yo quiero,
Soy idólatra cada vez que antepongo algo de eso a Dios, cada vez que suplanto a la criatura que soy yo mismo. Y es mi propia voluntad, y son mis propios deseos, y es mi propio plan, y es mi propia manera de entender las cosas al Creador. Mi agenda, mi plan, lo que yo tengo organizado, y lucho y peleo, intento metérsela a todo el mundo en directo, sí o sí. Da igual que la persona que me lo esté proponiendo, ni siquiera escucho, porque es mi plan y no se toca. Entonces ya cerrada y no hay posibilidad de que nadie me dé otra opinión, otra posibilidad. No, 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 no. Porque es mi idea, es mi concepto, es incluso mi idea de santidad, lo que yo creo que es lo más, y no me detengo siquiera a pensar que Dios pueda planear otra cosa o querer otra cosa de mí. No, 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 no. Esa posibilidad la hemos rechazado. Bien, pues también en esos momentos estamos siendo idólatras. Yo, lo mío, mis cosas, mi criatura. Fijaos, mi criatura puede ser la casa que construyo, la familia que fundo, el hijo que he traído al mundo. Es mi hijo. No, no es tu hijo, es el hijo que tú has traído al mundo. Dios ha servido de ti para traer al mundo, pero no es tuyo. Ojo al dato, ¿vale? El trabajo que realizo, la escuela que dirijo, el libro que escribo, pues todas esas manifestaciones del ídolo principal que es mi ego, ¿no? Porque en el fondo de toda idolatría, la egolatría está, la egolatría que es el culto a uno mismo, ¿no? Al amor propio, el hecho de ponernos nosotros mismos en el centro y en el primer puesto del universo, sacrificando a ello todo lo demás. Y hay personas que si les cambias su plan medio centímetro les generas una verdadera crisis, ¿no? Pues luego el tema de la obediencia, esto ya es la pera limonera. O sea, cuando tú dices, pero vamos a ver, escucha que esto no es así, y te vuelven a... No, pero escúchame. No, no, eres tú la que me tienes que escuchar a mí, ¿no? Escucha lo que te estoy diciendo. Bueno, pues cuando hay alguien que tiene una responsabilidad o un magisterio sobre otros y te intentan vender la moto, ¿no? Pero escúchame, no, no, yo no te escucho, eres tú quien tienes que escucharme a mí y ceder, ¿no? De qué manera nos aferramos a nuestro plan, hasta nuestro concepto de santidad, ¿no? Hasta nuestra vocación. Es que mi vocación, yo no me he comprometido a esto, pero bueno, tu vocación significa que tú no te perteneces, entonces déjate de yo, mira a ver qué quiere Dios de ti, ¿no? Esto nos descoloca un montón. Y la sustancia de todo este rollo que os estoy contando al final sigue siendo siempre la misma, ¿no? Que es la impiedad. El hecho de no glorificar a Dios, sino siempre y únicamente a nosotros mismos. Esto es, qué tremendo, pero qué habitual, tristemente habitual, tristemente normal. Normal, que no debería ser normal, pero es lo normal, ¿no? Nos glorificamos a nosotros mismos, como digo, incluso en el hecho de utilizar el bien, el servicio que prestamos a Dios, utilizando al mismo Dios, no, nos da igual, no tenemos reparo en hacerlo, para nuestro propio éxito y nuestra propia afirmación personal. El pecado que Pablo denuncia a los judíos a lo largo de toda la carta es precisamente este: el de buscar su propia justicia, su propia gloria y buscarla incluso en la observancia de la ley de Dios, ¿no? Incluso utilizar la ley como para la propia gloria, ¿no? El cumplimiento de la ley no es para Dios, sino para mí. Para decir qué estupendo soy
y qué bien cumplo la ley, oye, soy un fenómeno. ¿Mm? Puede que llegado a este punto, puede ser, ojalá, yo esté dispuesta a reconocer la verdad. Esto ya sería grande, ¿no? Reconocer que hasta ahora he vivido para mí misma y que yo también estoy implicada, aunque sea de un modo y en un grado distintos a lo que está diciendo aquí Pablo, pero que estoy implicada de alguna manera en el misterio de la impiedad. Esto nos gusta muy poco. A ver, yo soy una monja, bueno, voy a decir que sea una super santa, una monja majilla, hombre, más o menos normal, católica, apostólica, romana, doctrinalmente sana, trabajo mucho, hago un mogollón de cosas para el Señor, para la Iglesia, para mi congregación, y ahora me tengo que reconocer yo en esto de la impiedad. No lo acabo yo de ver muy claro, ¿no? Pues sí, pues sí. Estoy en un punto, hemos llegado a un punto, providencialmente hemos llegado a este punto, al inicio de la Cuaresma, en el que el Espíritu Santo ha destapado todo y ha dejado de manifiesto mi pecado. El Espíritu Santo viene a denunciarnos de pecado y mi impiedad, mi parte de impiedad, pues está aquí delante, ¿no? Y no me gusta mucho verlo, ¿vale? No me gusta mucho lo que veo, pero es una realidad que está ahí. Y entonces en este punto empieza para mí, atención, que esto es muy importante, el milagro siempre nuevo de la conversión. Gloria a Dios que me puedo convertir, ¿vale? ¿Qué hacer en este momento? Cuando ya hemos llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! Mi pecado aquí a la vista, no me gusta nada lo que estoy viendo. En este punto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Es una situación ciertamente delicada, ¿no? Por decirlo así, en plan bonito. Pues abrimos la Biblia una vez más y buscamos el Salmo 130. El Salmo precioso, bellísimo, conocido como De Profundis. Desde lo hondo, desde lo más profundo de mi ser, clamo a ti, Señor. El Salmo de Profundis, en contra de lo que cree el 99% de la gente y de la gente religiosa y piadosa, no ha sido escrito para los difuntos ni para los vivos, no sé, sino para los vivos. Decimos, es el Salmo de los muertos. Hombre, se suele rezar el Salmo de Profundis y se suele ofrecer en sufragio por los difuntos. Pero lo cierto es que ha sido escrito para los vivos, no para los difuntos. Lo profundo desde donde clama el salmista no es el purgatorio, es el pecado. Desde lo hondo de mi pecado, desde lo hondo de mi miseria, yo te llamo, clamo a ti, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Está escrito que Cristo fue, nos lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 19, fue en espíritu a proclamar el mensaje a los espíritus encarcelados. Y uno de los padres antiguos, llamado Macario el egipcio, no me preguntéis más, el padre Cantalamessa lo cita y yo me he copiado la cita, pero no sé quién es el Macario, el buenazo de Macario, quiero pensar que es un buenazo, pero que no le conoce ni Peti. Pues cada vez, dice Macario el egipcio, cada vez que oyes decir que Cristo descendió a los infiernos y liberó a las almas que allí están encarceladas,
no vayas a pensar que estas cosas están muy lejos de las que están produciéndose ahora. Créeme, el corazón es un sepulcro. Nosotros estamos ahora mismo en la situación de los espíritus encarcelados que esperaban en los infiernos la llegada del Salvador. Y que en los iconos orientales vemos cómo extienden desesperadamente sus manos para agarrar la mano de Cristo que llega con su cruz y arrancarlos de su encarcelamiento. Vamos a elevar también nosotros nuestro clamor desde la cárcel profunda de nuestro yo, en la que estamos encerrados. El salmo con el que oramos está lleno de confianza, de espera. Mi alma espera en el Señor. Espero en el Señor más que el centinela a la aurora, y Él librará a Israel de todas sus culpas. Ya sabemos que hay un remedio para nuestro mal, porque Dios nos ama. Y por eso, aunque la palabra de Dios nos sacuda y nos zarandee, estamos tranquilos y decimos al Señor, le decimos a Dios con paz, con confianza: no abandonarás, no me abandonarás en el abismo, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Salmo 16. Y con esto llegamos a otro pasito, a otro punto más en la carta a los romanos. Voy a intentar, para no pasarme en el tiempo, en estos 15 minutos que quedan, pues introducir lo que viene a continuación, que es, a mi modo de ver, tan precioso. Bueno, toda la carta a los romanos a mí me enamora, la verdad es que es una gozada. Pero la parte en la que vamos a entrar es tan sumamente bonita y consoladora que ojalá en esta cuaresma hagamos esto que viene a continuación. Ya hemos pillado que somos unos toquetillos, que somos unos impíos y unos paganotes y que tenemos que convertirnos, que así no vamos, que estamos llenos de pecado. Esto ya lo hemos entendido, no es poco, que mucha gente no lo tiene claro esto, no os creáis que esto es tontería, ¿vale? Y ahora hay que dar un paso. Se ha manifestado la justicia de Dios. Yuhu, tenemos arreglo. Se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a llegar a hablar, estamos llegando a ese punto de la carta de los romanos tan medio, no sé cómo, que ha traído medio loco a no sé cuántos teólogos en toda la historia de la Iglesia, que sigue trayendo loca a mucha gente. Y no es nada para volverse loco, ya lo vamos a ver. Entramos en ese terreno, iba a decir, pantanoso. No, va a ser muy simple. Para nosotros no va a ser nada pantanoso, lo vais a ver. Que es la justificación mediante la fe. Mira, cuando yo dije que me iban a lanzar a dar esta especie de charlas, cursos, sabe Dios qué, lo que estamos pudiendo hacer sobre la carta de los romanos, me dijeron, la carta de los romanos, ¿no podía ser un contexto más sencillito, algo más asequible, tal? Digo, no, la carta de los romanos, que a mí me encanta, que a mí me tiene enamorada, que me parece preciosa, me parece una cosa impresionante. Y cuando llegues a lo de la justificación por la fe, a ver si vas a acabar diciendo alguna herejía. Tú acuérdate la que lió Lutero con este tema. Lutero la lió porque quiso liarla. Yo, por si acaso, me curo en salud y digo primero lo que dice la Santa Madre, ¿vale? Que si en algo no digo lo correcto es porque soy torpe, porque no tengo formación y porque no sé, pero no porque yo quiero decir nada errado. Yo me atengo siempre a lo que dice el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y sentada esta premisa, pues ya seguimos. Entramos, como os digo, en una tercera etapa de nuestro caminar. La palabra de Dios nos invita ahora a realizar un golpe de audacia. Importante el golpe de audacia. Vital. Muy, muy importante. Un golpe que, si lo llevamos a cabo, nos felicitaremos a nosotros mismos
para el resto de nuestra vida y para toda la eternidad, ¿vale? San Pablo ha descrito al hombre bajo el pecado. Cuando hemos leído los 2 primeros capítulos y medio, de la carta a los romanos, ya tenemos la impresión de caminar como bajo un cielo oscuro y amenazador. Dices, madre mía, esto no tiene arreglo. Sin embargo, si seguimos leyendo, llega un momento, precisamente en el versículo 21 del 3er capítulo, en que se observa de pronto un cambio de tono que aquí a San Pablo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué cambiazo, no? Porque cambia totalmente. Y este cambio viene anunciado por 2 palabrillas, pero que hacen plin y le dan una vuelta de tuerca a todo el tema, ¿vale? Llega un momento en que dice, pero ahora, y aquí ya cambia el clima. Es como si el cielo oscuro empezara a ver claros y empezaran a colársenos un montón de rayos de sol. Y al final se disipan todas las nubes y luce un sol radiante, ¿vale? Se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios. ¡Wow! Es lo que necesitábamos oír, ¿no? Es lo que queríamos oír. He aquí el sol que ha aparecido en las tinieblas del pecado. He aquí la novedad. No son los hombres quienes de repente han cambiado de vida y de costumbres y se han puesto a hacer el bien. De eso nada. Los hombres siguen como siempre a su bola y metiendo la pata. No. La novedad consiste en que Dios ha actuado y su acción ha culminado los tiempos. El acontecimiento novedoso es, por lo tanto, que Dios se ha puesto en marcha, que Dios ha entrado en acción, que Dios se ha puesto las pilas, ha roto su silencio y ha sido el primero. ¡Qué grande Dios! En tender la mano al hombre pecador. Y este actuar de Dios es un misterio que cada vez que se produce llena el cielo y la tierra de asombro y de gozo. Una gozada, ¿vale? Cielos, dice Isaías 44, 23. Cielos, gritad de alegría, porque el Señor ha actuado. Vitoread, cimas de la tierra. Isaías 44, 23. Dios había anunciado estas cosas desde muy antiguo, ¿vale? Todos los profetas nos hablaban de esto y ahora de repente Él ha entrado en acción y se ha llevado a cabo. Os recomiendo que confrontéis el texto, Isaías 48, 3. Pero bueno, vamos a lo concreto, que yo me enrollo como una persiana. ¿En qué consiste este actuar de Dios? Vamos a escuchar lo que nos dice Pablo, Romanos 3, 23, 26. Todos pecaron y todos están privados de la gracia de Dios, pero ahora son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Ha manifestado así su justicia, pasando por alto, en virtud de su paciencia, los pecados cometidos en el pasado. Pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su justicia al ser el mismo justo y justificador del que cree en Jesús. Dios se hace justicia a sí mismo practicando la misericordia. Toma ya. O sea, no digáis que esto no es una pasada. Esta es la gran revelación, la supernoticia. La venganza de Dios contra los hombres que han pecado. Dios es así de vengativo, haciéndose justicia a sí mismo. ¿Cómo? Practicando la misericordia. Ojalá aprendamos todos a vengarnos de esta manera, siendo misericordiosos con quien nos ha ofendido. Pero
no vamos a entender nada de todo esto si no comprendemos lo que significa exactamente la expresión justicia de Dios. Voy a pergeñarlo un poco, voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Y seguiremos el próximo día, porque es, no sé, es tan precioso, es tan, pues eso, que el corazón se estremece de alegría, ¿no? Pensando en la justicia de Dios. No entenderemos nada de todo si no comprendemos bien lo que significa esto. Corremos un peligro y es que al oír la expresión justicia de Dios, no conociendo bien su significado, en lugar de animarnos, nos asustemos y pensemos, ¡buah! Pues como nos esperábamos después de la cólera de Dios, ahora viene también su justicia, es decir, el castigo correspondiente a la trastada que hemos hecho, ¿no? Y fue Lutero quien descubrió, o mejor dicho, quien redescubrió, entonces se lo tenemos que agradecer a él, a Lutero, que la expresión justicia de Dios no indica su castigo o su venganza contra el hombre, sino lo contrario. Indica el acto mediante el cual Dios hace justo al hombre. Dios nos hace justos. Eso es la justicia de Dios. Hemos dicho que lo redescubrió porque antes que él ya lo había descubierto a San Agustín, ¿no? Pero estaba el tema un poco como olvidadillo y él, Agustino que era, pues lo redescubrió y nos lo trajo otra vez. La justicia de Dios, nos dice Agustín, es aquella por la cual nosotros llegamos a ser justos por su gracia, así como la salvación del Señor es aquella por la cual Él nos salva a nosotros. La buena noticia que tenemos es que Dios nos hace justos. La buena noticia que Pablo nos trae, la buena noticia que Pablo lleva a los cristianos de Roma es esta. Ahora se ha manifestado a los hombres la benevolencia de Dios, su perdón, en una palabra, su gracia, su merced, su regalo. Es el propio apóstol quien explica así su concepto de justicia de Dios. Dice en la carta a Tito, Tito 3, 4, 5. Pero ahora ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia. Decir que se ha manifestado la justicia de Dios es lo mismo que decir que se ha manifestado la bondad de Dios, su amor y su misericordia. Lo iremos viendo, ¿no? en charlas sucesivas, porque no me quiero exceder. Pero lo grande de todo esto es que Dios, porque es misericordioso, se hace justicia a sí mismo. O sea, la justicia de Dios es la misericordia de Dios. Y esto está pleno de sentido, ¿no? Creemos que la justicia tiene que ver con el castigo. Y no es así. Lo iremos viendo en los próximos días. Os dejo una reflexión de mi Teresita, ¿no? De mi Santa Teresita tan querida. Ella decía que Dios es infinitamente justo porque es infinitamente misericordioso. ¿Qué pasa? Que, y viceversa, y es infinitamente misericordioso porque es infinitamente justo. Y Él conoce nuestra masa, conoce nuestra pobreza, se acuerda de que somos barro. Entonces, viendo nuestra flaqueza, viendo nuestra pequeñez, viendo la nada que somos,
no puede otra cosa que ser misericordioso. Porque sabe que no podemos nada, que somos absolutamente pobres. Y si nos presentamos a Él con nuestra pobreza, no puede sino inclinarse a nuestra pobreza y derramar misericordia. Dios es quien nos justifica en Cristo. Lo vamos a ver los próximos días. Vamos a aprovechar este tiempo de Cuaresma, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a rezar nuestra pobreza. No nos vamos a avergonzar, no nos vamos a esconder. Vamos a buscar al Señor y le vamos a enseñar la nada que somos. Yo creo que esto es francamente vital e importante, ¿no? Y a partir de aquí vamos a seguir el próximo día, porque lo que se trata con esto de la carta a los romanos no es que aprendamos muchísimo de San Pablo, sino que conozcamos a Dios. O sea, esto tiene muy poco de teórico y mucho de experiencia, ¿no? Mucho de vida. Que comprendamos bien lo que significa la justificación, la conversión, y sobre todo que se nos meta en la cabeza lo que nos ha dicho Pablo al inicio de la carta a los romanos, que somos amados de Dios y que el Evangelio ante todo es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree. Espero que la próxima vez, en la próxima charla, que está programada en principio para el 12 de marzo, ya el tema pandemia nos permita vernos físicamente en Santo Tomás. Ya iremos viendo lo que va pasando, ¿no? Pero en principio vamos a intentar que sea presencial. Si vemos que las cosas se complican porque quedan 3 semanas, pues ya iremos avisando, ¿no? Por las redes y demás. Seguiríamos haciéndolo online. O sea, la cuestión es no abandonar el curso. Pero en principio la idea es proseguir, ¿vale? Y avanzar, claro, evidentemente, en estas charlas. Y yo creo que la próxima podrá ser en la parroquia de Santo Tomás el día 12 de marzo a las 8 de la tarde, ¿vale? Porque ya el toque de queda en Castilla y León pues lo han vuelto a poner a las 10 de la noche y esto pues nos permite un poquito más movilizarnos y hacer algo. Si no pudiera ser, pues nada, pues ya lo iríamos avisando. Otra cosa que sí quería hacer y ya corto es recomendar para la Cuaresma, algunos me habéis preguntado, unos libros que tengo aquí a mano, un momentito, ¿vale? Para la Cuaresma, ¿vale? Son libros pues muy vivenciales, parecidos al curso que estamos teniendo, que están publicados en nuestra editorial y que se pueden también comprar online, ¿vale? Si entráis en Google Play Libros o en Kindle de Amazon, están ahí, sobre todo porque en América nos lo soléis preguntar muchas veces, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprar los libros de la editorial Samaritana? Pues los estamos subiendo poquito a poquito a Google Play Libros, entonces lo podéis comprar. Descargáis la aplicación, la app Play Libros de Google eBooks, Books, y ahí ponéis Editorial Samaritana, ponéis Madriuga María del Redentor y sale, y hay la posibilidad de comprar el libro electrónico y descargaroslo. Y lo buenísimo de esto, bueno, pues es que es bastante más barato que comprar el libro físico e inmediatamente os lo descargáis pues prácticamente en todo el mundo, ¿vale? O sea, 60 y tantos países he leído, no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos, desde luego en toda América Latina lo podéis descargar, que es donde más nos lo pedís y no lo lográis. Y luego, pues para los que estáis más cerquita, un momento,
estoy. Para los que estáis más cerquita en España, porque fuera de España es más complicado, pues se puede comprar online en la página editorialsamaritana.com, pues nuestros libros físicos y también, por supuesto, en nuestras casas, ¿no? En los conventos y las librerías religiosas de España. Yo creo que prácticamente están en todas. Tenemos por un lado pues una palabra, habló el Padre, ¿sí? La comunión con sus padecimientos, que es un Vía Crucis pues comentado y que además tiene unas ilustraciones preciosas de la Madre Ana, la priora de Segovia. Por supuesto, los dibujos de la portada son todos de Ana, de la Madre Ana, que es una pedazo artista. A ella no le gusta mucho que lo diga, pero bueno, pues te aguante, porque la verdad que hace preciosidades. Entonces tenemos una palabra, habló el Padre, que es son las 7 palabras de Cristo en la cruz, y bueno, pues nos invita a profundizar en la palabra de Jesús crucificado, muy apropiado para Cuaresma. La comunión con sus padecimientos, como os digo, pues es un Vía Crucis, también un poco pues comentado por nosotras, ¿no? Y bueno, es sencillito, pero ayuda a rezar. Y luego este ya es un poco más gordo. Este sí que de verdad lo recomiendo de corazón, porque yo creo que es de las mejores cosas que hay. Muy sencillo. Es un curso también de espiritualidad sobre la Pascua. Y bueno, pues es para toda la Cuaresma y toda la Pascua. Yo creo que es como muy precioso, ¿vale? Y muy interesante. Y la verdad es que ayuda un montón, ¿vale? Y sí, repito, veo que algunas personas me están preguntando, vendemos ebooks en Google Play Libros o en Kindle, en cualquiera de las dos aplicaciones los podéis adquirir, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Rezad por nosotras en esta Cuaresma. Las hermanas están haciendo ejercicios en 2 tandas, una tanda está haciéndolos ahora y cuando termine la primera tanda va la siguiente, y rezar por todas, como digo, que el Señor nos conceda una santa Cuaresma y bueno, pues hasta el 12 de marzo en principio, ¿vale? Venga, gracias.